¿Qué tal, amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida una vez más a este su pequeño espacio de meditaciones. Hoy es martes 13 de febrero. Estamos terminando el tiempo ordinario, estamos en la semana sexta y a punto de comenzar un tiempo fuerte para nosotros, que es la Santa Cuaresma. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, que prometiste poner tu morada en los corazones rectos y sinceros, concédenos por tu gracia vivir de tal manera que te dignes habitar en nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura de hoy está tomada de la carta de Santiago, capítulo 1, versículos del 12 al 18. Hermanos, dichoso el hombre que sufre la tentación, porque después de superarla, recibirá en premio la corona de la vida, que Dios ha prometido a los que lo aman. Que nadie diga cuando sufre una tentación que es Dios el que lo tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni pone él mismo a nadie en tentación. Más bien, cuando alguno es tentado, es su propia concupiscencia la que lo arrastra y lo seduce. La concupiscencia concibe y da a luz al pecado, y el pecado, cuando madura, engendra la muerte. No se equivoquen, queridos hermanos, todo beneficio y todo don perfecto viene de lo alto, del Creador de la luz, en quien no hay ni cambios ni sombras. Por su propia voluntad nos engendró mediante la palabra de la verdad, para que fuéramos, en cierto modo, primicias de sus criaturas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 93. Dichoso el hombre a quien tú educas, Señor. Dichoso el hombre a quien tú educas, al que enseñas tu ley, dándole descanso tras los años duros. Dichoso el hombre a quien tú educas, Señor. Porque el Señor no rechaza a su pueblo, ni abandona su heredad. El justo obtendrá su derecho, y un porvenir los rectos de corazón. Dichoso el hombre a quien tú educas, Señor. Cuando me parece que voy a tropezar, tu misericordia, Señor, me sostiene. Cuando se multiplican mis preocupaciones, tus consuelos son mi delicia. Dichoso el hombre a quien tú educas, Señor. Y el Evangelio de hoy está tomado de Marcos, capítulo 8, versículos del 14 al 21. En aquel tiempo, cuando los discípulos iban con Jesús en la barca, se dieron cuenta de que se les había olvidado llevar pan. Solo tenían uno. Jesús les hizo esta advertencia: fíjense bien y cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. Entonces ellos comentaban entre sí: es que no tenemos panes. Dándose cuenta de ello, Jesús les dijo: ¿por qué están comentando que no trajeron panes? ¿Todavía no entienden ni acaban de comprender? ¿Tan embotada está su mente? ¿Para qué tienen ustedes ojos si no ven y oídos si no oyen? ¿No recuerdan cuántos canastos de sobras recogieron cuando repartí 5 panes entre 5,000 hombres? Ellos le contestaron: 12. Y añadió: ¿y cuántos canastos de sobras recogieron cuando repartí 7 panes entre 4,000? Le respondieron: 7. Entonces él dijo: ¿y todavía no acaban de comprender? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, estamos a punto de comenzar, como decía hace un momento, el tiempo fuerte de la Cuaresma. Y les recuerdo que mañana, pues al comenzar la Cuaresma con el miércoles de ceniza, es un tiempo fuerte. Les recuerdo, la misa de ceniza y la imposición de ceniza es un rito que nos invita al cambio y a la conversión.
no es precepto. ¿Qué quiere decir esto? Que ponerse la ceniza no es obligado, pero sí es bajo, digamos, obligación el ayuno y la abstinencia de carne. Aunque por ahí anden algunos bulos diciendo que el Papa suprimió esto y puso algunas otras cosas buenas, que ya revisé la lista y no es que esté mal, pero eso no lo dijo el Papa. Debemos nosotros procurar entonces apegarnos a la doctrina de la Iglesia. Ayuno y abstinencia miércoles de ceniza. Y qué bueno, si puedes tener tiempo de ir a la parroquia y participar de algún servicio o misa con imposición de ceniza para testimoniar también públicamente tu pertenencia a la Iglesia Católica y tu deseo, sobre todo, de cambiar y de modificar tu vida y apegarte más a Dios. Pero de eso tendremos tiempo para hablar a partir de mañana. Solo te lo recuerdo para que cuando amanezca no se te vaya a pasar por alto. Hoy la liturgia nos pone ante esta situación. Santiago nos habla de algo hermoso. Todo don perfecto, todo don viene de arriba y que Dios no tienta a nadie. La tentación viene de la concupiscencia, de nuestra naturaleza herida y de la tendencia que tenemos a buscar el pecado. Como decía un predicador a quien oigo con frecuencia, es esa recompensa del pecado, ese gustito que el pecado tiene que hace que uno lo busque. Si no gustara tanto, si no tuviera una recompensa, un gustito, pues la gente no cayera tanto en la trampa del pecado, sobre todo en las grandes cosas que el pecado ofrece, la fama, el poder, el prestigio, el placer de vivir el sexo sin limitaciones ni medidas. Y eso es lo que la gente quisiera y es lo que el mundo ofrece. Pero hoy el Señor nos recuerda que es la concupiscencia de la carne la que busca eso, la que quiere eso. Dios no nos pone en tentación. El enemigo nos pone en tentación, el mundo nos pone en tentación, la carne te pone en tentación, la concupiscencia, los tradicionales enemigos del alma. Y vamos a empezar un tiempo en el que vamos a tener que luchar de una manera más férrea contra estos enemigos del alma para agradar a Dios, para hacer espacio a Dios, porque de eso se trata la Cuaresma, hacerle un espacio a Dios, dejar de buscarnos tanto a nosotros mismos y empezar a pensar en las realidades eternas y también un poquito a pensar en los demás. Es hermoso cuando Santiago dice, no se equivoquen, queridos hermanos, todo beneficio y todo don perfecto viene de lo alto. Toda bendición, toda cosa buena que a ti se te va a dar, viene de lo alto. Entonces, cuando entremos en este tiempo de Cuaresma y pensemos en las renuncias que tenemos que hacer, recuerda también en los dones que vas a recibir de lo alto una vez que tú hayas pasado por la tentación y hayas, digamos, salido exitoso o salido airoso. Por eso la carta comienza diciendo, dichoso el hombre que sufre la tentación, porque después, ¿sí oyeron? Después de superarla, recibirá el premio en premio, la corona de la vida. Mientras estemos en este mundo, vamos a tener que estar en esta situación de lucha constante contra los enemigos del alma. Pero estamos en esta lucha porque vamos a recibir dones. Entonces no pienses tanto en lo que vas a dejar. Oh, que no va a poder hacer esto, que no va a poder hacer aquello. Piensa en lo que sí vas a poder recibir una vez que hagas espacio a Dios. Piensa en los dones de Dios, piensa en las bendiciones que vas a recibir, piensa en la alegría que vas a tener, piensa en todo lo que estás necesitando y que tal vez no te das cuenta que lo estás necesitando, pero que Dios sabe que sí lo necesitas y lo vas a recibir después de que hayas experimentado la victoria sobre la tentación que te va a venir seguramente por cualquiera de estos lados. Pero dando un salto ahora al Evangelio de Marcos, nos vamos a dar cuenta de que no siempre vamos a entender lo que Dios tiene para nosotros. Por eso, cuando Jesús se da cuenta de que Él está hablando de una cosa y los discípulos están hablando de otra, les hace una pequeña aclaratoria que suena a regañito. Pero fíjense lo que dice, vámonos al texto. Cuando los discípulos iban con Jesús en la barca, se dieron cuenta de que no llevaban pan, sino uno solo. Y Jesús aprovecha ese momento para hablar de la levadura.
la levadura que da fermento a la masa, y dice, fíjense bien y cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. O sea, en cierta manera, el mal ejemplo de estos que están en autoridad y están haciendo las cosas mal, porque los malos ejemplos hacen mucho daño. Los fariseos, volvemos a decir, no es que fueran malos, pero estaban haciendo las cosas mal, sin amor. Estaban apegándose a la ley, pisoteando el espíritu de la ley, pasando por alto el espíritu de la ley y haciendo las cosas sin amor. Y Herodes, pues ni se diga, estaba dando un mal ejemplo con su vida. De eso se trata este asunto de la levadura, ¿no? Porque un mal ejemplo puede hacer que muchos estén tratando de imitarlo y se condenen por ello. Por eso Jesús aprovecha esta oportunidad para hablarles de eso. Cuídense de los malos ejemplos. Cuídense de aquellos que están obrando mal. Cuídense de aquellos que están causando escándalo. Entonces dice el Señor, dicen los discípulos, es que no tenemos pan. Qué cosa tan complicada. Jesús está hablando de una cosa y los discípulos están hablando de otra. Entonces dice, ¿por qué están comentando que no trajeron pan? Todavía no entienden, no acaban de comprender. Y muchos de nosotros andamos todavía así. Decimos que somos cristianos, decimos que somos católicos, pero no tratamos de entender de qué se trata la fe católica, de qué se trata la práctica de la religión católica, la práctica de la virtud. En el fondo, la práctica de la fe. Vivimos como paganos, aunque nos llamamos católicos, cristianos. Eso es una contradicción. Entonces seguimos la levadura del mundo, pero nos decimos cristianos y no tratamos de comprender qué es lo que se necesita para ser realmente cristianos. Jesús le dice, ¿no se acuerdan cuando hubo esta multiplicación? ¿A cuántos les faltó pan? ¿Cuántos no pudimos alimentar? ¿Cuántos canastos no se recogieron de sobra? Y trataba de abrirles la mente para que se dieran cuenta de que estar con Jesús era la mayor bendición. Porque estando con Jesús no les va a faltar absolutamente nada. Estando con Jesús van a estar en la verdad. Siguiendo a Jesús van a estar en el camino recto. Pero ellos estaban pensando en otra cosa, cosas materiales. Jesús trata de hacerles ver que utilicen sus sentidos. Tienen ojos, pero no ven. Tienen oídos y no están oyendo, no están entendiendo. Que no nos dé vergüenza a nosotros reconocer que muchas veces estamos igual. No entendemos. Estamos embotados. Aprovechemos este tiempo para orar y pedirle al Señor luces, pedir que nos dé Espíritu Santo para poder entender aquello que está quizá lejos de nuestra comprensión, porque tal vez es algo muy misterioso que no termino de meter en mi corazón o en mi mente, que no sé cómo vivirlo. Aprovecha este tiempo para hacerle, como hemos dicho, espacio a Dios y para abrir y expandir tus capacidades, decirle, Señor, no entiendo, pero dame las luces de tu Espíritu en este tiempo para saber qué es lo que tú quieres de mí, para saber cuál es tu voluntad, para seguirla con alegría, con entusiasmo, con amor. Porque si hay una palabra importante en este tiempo, es esa, amor. Vivir la fe con amor, vivir nuestra entrega con amor, vivir la cuaresma con amor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.